¿Cómo se sienten? ¿Desayunaron bien? ¿Durmieron bien? Entonces vamos a trabajar. Muy bien, así que en esta ponencia, la siembra en los grupos pequeños, queremos hacer una introducción porque estamos siguiendo una línea de pensamiento para estas ponencias y la vamos a estar repitiendo hasta que la iglesia cumpla con el cometido. Así que si no cumple el año que viene, vuelvo otra vez entonces. Y si no cumple, vuelvo de nuevo otra vez. Le hago como le hizo una señora a un joven que no quería un desayuno. Y entonces, como él dejó el desayuno, a las 12 la señora le trajo el mismo desayuno. Lo dejó. En la tarde, cuando él pensó que le iba a hacer una cena caliente, le trajo el mismo desayuno. Y entonces digo, bueno, me voy a morir de hambre, dejo comer el desayuno. Bien, ¿cuántos recuerdan? De los que están aquí, algunos recuerdan que Dios pone la tarea. ¿Cuántos recuerdan eso? Levante la mano los que recuerdan. Dios pone la tarea. ¿Y qué hace también? Dice cómo se va a realizar la tarea. Yo quiero que los líderes anoten eso en sus mascotas. Anótenlo. Anoten eso en sus mascotas. O los que no lo tenían anotado deben anotarlo. Son dos cosas. Dios dice qué hacer y también dice cómo se va a hacer. Entonces, usted tiene que ser fiel a la tarea y cómo se realiza la tarea también. Si usted se va a hacer la tarea, Dios dice, bueno, hagan tal cosa. Y usted dice, bueno, sí, vamos a hacer eso que Dios ha dicho. Pero Dios ha dicho que lo hagan así, así, así y así. No, pero está bien, me parece que así, así, así está bien, contrario a lo que Dios está diciendo. Usted tiene un problema, pero serio. ¿Y por qué tiene el problema serio? ¿Por qué tiene el problema serio? Porque Dios dice qué hacer y cómo se va a hacer. Vamos a poner un ejemplo que siempre lo hemos puesto. El santuario. ¿Quién fue que mandó a hacer el santuario? Éxodo 25:8. Háganme un santuario y yo voy a habitar entre ustedes. Pero no solamente dijo eso, sino que dijo también, póngamele esta medida para acá, póngamele tanto para acá, póngamele tanto de altura, póngamele este material aquí, háganme esto acá, háganme esto acá. ¿Y cómo lo hizo Moisés? Exactamente así. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo que ponemos siempre es la muralla. Tumbar las murallas de Jericó. ¿Quién fue que dijo que Jericó se iba a caer? Dios. Y entonces mandó a Josué. ¿Y cuál era la tarea? Que se caiga Jericó. ¿Y qué dijo Dios? Solamente que se va a caer Jericó, sino cómo se iba a caer. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo se iba a caer? El cómo era. ¿Cuántas vueltas tenían que darle todos los días? Y el último día, ¿cuántas vueltas? Correcto. Ahora, si uno dice, ok, una sola vuelta diaria es muy poco, vamos a darle 3 vueltas. ¿Qué pasa entonces? Inmediatamente entran en conflicto con Dios en el cómo. Pusimos también un ejemplo de un desobediente. Vamos a buscar un desobediente ahora. Amalek, ¿era un hombre a favor de Dios o contra Dios? ¿Y qué dijo Dios con Amalek? Que lo iba a barrer de la faz de la tierra. Y entonces esa era la tarea, quitar a Amalek de la faz de la tierra. ¿Y a quién mandaron a realizar la tarea? A Saúl. Y Dios dice el qué y también dice el cómo. Por lo tanto, el cómo era que Amalek debía desaparecer con todo lo que tiene en el 100%. Ese era el cómo. Y entonces Saúl se fue a hacer la tarea. ¿Y qué hicieron entonces? Oh, esta oveja está gorda, vamos a traerla para el sacrificio. Ah, el rey, yo lo veo como más humilde, el rey. Veo como que se ha humillado y lo veo como tranquilo. Vamos a llevarlo vivo también. Y cuando ese era el primero que había que matar, al rey. O sea, la primera cabeza que debía rodar era la del rey, ¿sí o no?
Porque la escritura dice que muerto el pastor, ¿qué pasa entonces? Pero ¿qué hicieron ellos entonces? Trajeron al rey vivo. Y cuando vino el profeta de Dios, ¿qué le dijo entonces? ¿Qué han hecho ustedes? Sí, ya ejecutamos la tarea. Ajá, ustedes la ejecutaron. Y esa cantidad de ovejas que están ahí, ¿qué pasa con ellas? ¿De dónde la trajeron? Oh, la trajimos de allá. Y ese hombre que está ahí, que es el rey, ¿por qué lo trajeron? Bueno, lo vimos un poquito humilde. Y él como que se dobló un poco y lo trajimos. ¿Qué pasó con Saúl, mi querido? Selló su fracaso para siempre, hermanos. ¿A cuánto le gustaría entonces? Mi hermano, aquí no voy a hacer que una tentación me la levante. ¿A cuánto de ustedes les gustaría estar en la posición de Saúl a ver hechos? Hermanos, no. Dios dice el qué y también dice cómo. El cómo. Y ahí es donde está nuestro fracaso. Es que Dios dice qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Y nosotros decimos, no, vamos a hacerlo de esta manera. Porque déjenme decir una cosa. ¿Saben ustedes cuál es el pueblo más rebelde que hay en toda la tierra? El de Dios. El de Dios. Y usted puede decir, ¿cómo? Sí, el de Dios. Bueno, a ese pueblo fue que Jesucristo le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que le trae buenos desayunos a los profetas. Pan integral con buenos jugos naturales. ¿Qué fue? ¿Usted lo quiere más rebelde de ahí? Que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta los pollos debajo de su sala. ¿Pero qué pasa? No quisieron. Si usted lo quiere más rebelde de ahí, tiene que mandarlo a fabricar. El pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que Dios dice el qué y también dice ¿y cuánto lo anotaron eso? Entonces vamos ahora a la tarea de nosotros aquí. La tarea ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos a cuántas naciones. Esa es la tarea. Y entonces el cómo Dios también lo ha puesto en su palabra. Y entonces en sentido general el cómo es los discípulos se hacen en grupos pequeños. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea allá atrás? Allá atrás, ¿cuál es la tarea? Hacer discípulos. ¿Cómo es que se hacen los discípulos? En grupos pequeños. Es interesante. Y entonces ahora vamos a trabajar un poquito el asunto de la siembra en grupos pequeños y también la siembra en sentido general. Y lo vamos a hacer en dos partes. Ahora quiero hacer una pregunta. Jesucristo vino aquí a la tierra. ¿Y qué fue lo primero que hizo para continuar la tarea y echar hacia adelante con la iglesia en esa fase? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo un grupo pequeño. Y si usted lee bien el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de algo. En ese grupo pequeño, la tarea más grande que Jesucristo hizo en ese tiempo fue trabajar para que vayan a cosechar, o él hizo una gran siembra en ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Una gran siembra. Es decir, que todo lo que Jesucristo hacía, nosotros tenemos que chequearlo porque todo era una enseñanza. El qué y también decía el cómo. Si usted, por ejemplo, juzga a Jesucristo porque no ganó tantas almas como debía ganar, usted lo está juzgando mal. Porque claro, los resultados de esa siembra que él hizo son todos nosotros, ¿sí o no? Porque él dijo, no oro solamente por ustedes, sino por cuáles. O sea que ya de ese tiempo estaba orando por toda esta cosecha que está aquí. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, que Dios dice, ¿qué va a hacer? Y también hace ¿cómo lo va a hacer? Y allí está el triunfo de nosotros, porque recuerden que esta obra no es nuestra, esta obra es ¿de quién? De Dios, y nosotros solamente somos sus ayudantes. Y no hay una cosa difícil. ¿Cuántos maestros de construcción hay aquí? Maestros constructores. No hay una cosa difícil que el ayudante que está pasando la mezcla le diga al constructor qué va a hacer. ¿Cómo usted se siente? No, maestro, que ese blog no va así. ¿Cuál es la tarea del ayudante? Seguir las instrucciones que el maestro le está dando.
Y si ese ayudante no se ajusta a eso, ¿qué puede pasar en cualquier momento? Que le den, como decía un hombre, cuando iba alguien enamorado a su casa. Si a él no le gustaba a ese hombre, le decía a la hija, dale un pedazo de casabete y una taza de choco, alárgate. Le estaba diciendo que se vaya, no lo quería. Ahí está, el asunto de la siembra. Volvemos a repetir. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo con el grupo? Su mayor trabajo, ¿cuál fue? Sembrar, 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 sembrar. Y entonces cuando hizo la siembra de la palabra, que eso germinó. ¿Y cuándo fue que germinó? La siembra que Jesucristo hizo en los discípulos, ¿cuándo fue que germinó? Cuando le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Y cuando esa semilla germinó, mi estimado, predicaron el Evangelio por todas partes y nosotros somos también resultado de esa gran siembra. Así que aquí estamos. La siembra es un asunto de mucha importancia y nosotros necesitamos arreglar este problema, porque tenemos un problema grave aquí, extremadamente grave. Nosotros necesitamos resolver este problema. Anoten eso también en sus cuadernos. Necesitamos arreglar el asunto de la siembra. Anótenlo en sus cuadernos. Y si se le olvida todo lo demás, ustedes lo llevan eso anotado allí. ¿Qué es lo que están anotando ahora? Necesitamos arreglar el asunto de la siembra. Es decir, que usted tiene una iglesia y usted dice, bueno, en esta iglesia vamos a cosechar 100 personas. Ese es un buen objetivo. Pero cuando usted dice eso, ahora usted debe concentrarse no tanto en esa cosecha, sino ¿dónde primero? En la siembra. Porque esa cosecha es un resultado de la siembra que usted va a hacer. Imagínese, si usted ahora se pone ese objetivo y no hace ninguna siembra, ¿qué va a pasar entonces? Le pasa como a un hombre que tiene un buen terreno y entonces dice, en este terreno es buen terreno, yo quiero hacer una cosecha de tantos quintales de arroz. Y luego lo que agarra es una hamaca y la pone entre dos palos y todos los días va y se acuesta en la hamaca a mecerse allá. Y luego se va para su casa. Y el otro día hace lo mismo. ¿Cuántos quintales va a coger? ¿Cuántos? El terreno es bueno, ¿sí o no? Pero si se acuesta en una hamaca y se pone a mecerse todos los días allá y hace eso solamente, mi estimado, no va a coger ni media libra de arroz. Porque ahora tiene que fajarse a trabajar en el territorio. ¿Ven ustedes? Ahí tenemos la siembra. Existe una ley. Este asunto de la siembra y la cosecha es una ley. Existe una ley que rige la siembra y la cosecha, tanto en el campo de la naturaleza como en el campo espiritual. Y por eso ustedes van a ver que la Biblia está llena de parábolas, la parábola del sembrador y toda esa cantidad de parábolas que hablan de la agricultura, porque lo mismo que ocurre, el mismo principio que ocurre en uno, tiene también que ocurrir en el otro principio, porque Dios dice qué va a hacer y también qué dice. Que no se le olvide eso, mis estimados. Que no se le olvide, voy a estar martillando en eso. Vuelvo otra vez. Dios dice qué va a hacer y qué más dice. ¿Y a cuántos puntos de eso hay que ser fieles? A los dos. Dios dijo que quién eran los únicos que debían cargar el arca del pacto. ¿Quién era? Y vino un hombre y le puso la mano. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuánto le gustaría poner la mano entonces a esa cosa? Así que Dios dice qué va a hacer y también dice cómo lo va a hacer. Y entonces la Biblia está llena de las dos cosas, el qué y también el cómo. Y nuestro problema ha estado en que no hemos sido fieles principalmente al cómo. Ahí está nuestro problema. Esa ley, ahí está. Entonces, hay una cantidad de principios que tiene la siembra y la cosecha que usted no puede pasarlo por alto. Anoten este primero. Este llamo el principio de la fatiga. Dijimos que si el hombre va en un terreno bueno que él tiene
y se acuesta en la hamaca y se va todos los días acostado allí cogiendo fresco, ¿cuántos quintales que va a coger? ¿Y por qué? Porque está pasando por alto aquí el principio de la fatiga. ¿Cómo dice el de la fatiga? El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Y entonces Dios, de aquí a la puesta de sol, Dios puede terminar esta obra. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. Pero Dios tomó una decisión, que seamos nosotros que vayamos a hacer el trabajo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque Él tiene un propósito muy especial para eso, para nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos mantenemos tranquilos y no hacemos el trabajo que Dios nos ha mandado, entonces estamos violando el cómo. Anoche los que estaban allá en el principio, los que estaban allá en el seminario anoche, ¿cuáles eran? Yo dije un asunto. Si usted quiere que la iglesia suya se le llene con una sola cosa que usted haga, se llena. Porque es un principio, el principio de la recompensa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dijimos? Que si usted visita regularmente a los vecinos de la iglesia y solamente ora con ellos, si usted hace eso regularmente, ellos van a decir, ve acá, pero esta gente viene cada rato a nosotros aquí, a nuestra casa a orar. ¿Por qué nosotros no vamos a la iglesia también? O sea, es un principio extraordinario. Así que practíquenlo para que ustedes vean. Y dijimos que usted va caminando por la calle y una persona que usted no lo conoce, mira aquí este hermano. No, inmediatamente ellos me saludaron. ¿Ve? Es decir, yo los saludo y ¿qué pasa? Ellos también me saludan porque es el principio de la recompensa. Y el principio, ¿cómo es? Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Entonces, si yo quiero que me saluden inmediatamente, yo hago así y automáticamente, ¿qué hace la gente también? Principio. ¿Cuál es el primer principio entonces? La siembra y la cosecha. ¿El principio de qué? De la fatiga. O sea, usted no se puede sentar en la banca de la iglesia. Hacia caminamos. O como una señora que yo la escuché por 2 años cantando un coro que dice, un alma para ti, Señor. Un alma para ti, Señor. Deseo yo ganar. Ayúdame a buscártela. Un alma para ti. 2 años, pero yo nunca la vi salir a buscar el alma. Ahí está el hombre de allá de Mando Guayabo. Dígamelo otra vez. ¡Fuego! El principio de la fatiga, hermanos. Hay que lanzarse al terreno, ¿sí o no? El terreno puede ser bueno, pero usted tiene que lanzarse a bregar con el terreno. Y entonces cuando se lanza, ¿qué va a pasar entonces? Los frutos vienen. Ahí está, el principio de la fatiga. El otro principio, el principio de la proporción. ¿El principio de qué? De la proporción. ¿Cómo dice el texto? Por eso digo, el que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Y el que siembra en bendición o en abundancia, ¿cómo va a ser la cosecha entonces? ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos quieren que su cosecha sea chiquita? Y si quieren que la cosecha sea chiquita, ¿cómo debe ser la siembra? Chiquita. Y si quieren que la cosecha sea grande, ¿cómo va a ser la siembra? Entonces tiene que ser grande. Ahora, cuando usted lee la Biblia, ¿a qué está aspirando la Biblia? ¿A una cosecha chiquita o a una cosecha grande? A una cosecha grande. Entonces, de una manera automática, ¿qué está diciendo? Que la siembra tiene que ser ¿cómo? ¿Y a dónde dice eso la Biblia? La Biblia lo dice, porque este evangelio será predicado ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ya eso te dice que la siembra tiene que ser grande. Y vuelvo a repetir ahora. Dios dice el qué. Ay, no me han captado eso todavía. Ay, no me han captado. Ahí veo este hermano que tiene la corbata roja. Quiero ver, hermano, usted que tiene la corbata roja. A coro, juntamente con él. Yo voy a decir, Dios dice el qué y todos ustedes dicen la otra parte. Dios dice el qué. Dios dice el qué. Ahora sí, usted ve, ahora sí la cosa me está funcionando bien.
Entonces aquí estamos en qué principio ahora? En el de la proporción. Si un hombre siembra 1 libra de maíz y se le da excelente y suficientemente bien, y otro hombre siembra 100 libras de maíz y se le da regular, ¿cuál de las dos cosechas le gustaría a usted? ¿Cuál? ¿Cuál? La de 100. ¿Y por qué la de 100? Porque aunque sea regular, ¿cómo es la cosecha entonces? Entonces, la siembra de 1 libra, aunque sea muy buena, ¿cómo es la cosecha entonces? Por asunto del principio de la proporción. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, nosotros necesitamos entonces aplicar los principios y también hay otras cosas más aquí por las cuales hay que aplicarlo. ¿Cuál es el principio de ahora? ¿El principio de qué? De la semilla, hermanos. Le voy a hacer una pregunta a ese hermano que está a dos asientos de la cámara, hermano, el que está atrás. ¿Usted ha visto alguna siembra alguna vez? ¿Usted? ¿Así a usted? ¿De qué usted ha visto siembra alguna vez? De maíz, muy importante, el majarete, el chenchen, cosas buenas, ¿eh? Entonces, yo veía que mi papá era sembrador de maíz también, y cuando él agarraba una mazorca, le quitaba los granos de la punta y también de la cabeza. ¿Y por qué usted cree que él hacía eso? ¿Qué andaba buscando él? La calidad de la semilla. Porque los granos de la cabeza de una mazorca de maíz están aplastados. Porque recuerden que está como parado así la mazorca y esos granos quedan aplastados. Porque los granos son pequeños, son débiles primero. Y entonces a la mazorca estar asentada en esos granos, ¿qué pasa con esos granos? Se aplastan. Entonces eso no sirve para qué? Para sembrar. Y entonces los de la punta son muy chiquitos. Como son los últimos, son muy chiquitos. Y por ser tan chiquitos, ¿qué pasa? En ese contexto, ¿verdad? Porque si es en ser humano no importa que sea grande o sea chiquito, ¿verdad? Pero en ese contexto de la siembra, esos granitos muy chiquitos, ¿qué pasa? Tampoco sirven para sembrar. Y por eso le quitaba los granos de la cabeza y los granos de la punta. Porque él andaba buscando ¿qué? ¿Qué él andaba buscando? La calidad de la semilla. Y déjeme decirle que esta es la parte más importante que tiene este seminario. Porque aquí es donde nosotros tenemos el problema. En la semilla que estamos sembrando. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. De todas las gentes que se han bautizado en esta asociación central, para poner solamente un campo, porque eso se aplica a todos los campos. De todos los que se han bautizado, ¿dónde está la mayoría? ¿Sentado adorando en las bancas de la iglesia o fuera? ¿Dónde están? Claro que están fuera. Y entonces muchos se preguntan, ¿y por qué? Algunos dicen, bueno, que lo bautizan muy pronto y que los pastores están pensando en el blanco y una cantidad de cosas. Bueno, es posible que algunas de esas cosas sean reales porque no podemos ser tan arrogantes de que seamos perfectos en las cosas que estamos haciendo. Pero yo quiero afirmarle a ustedes aquí una cosa, que la calidad de la semilla tiene una cuota muy importante en ese asunto. ¿Ven ustedes? Y entonces, aquí yo hago una ilustración. Los escribas y fariseos, búsquenme ahí en sus Biblias, Mateo 23:15. Me parece que ese es el versículo más terrible que hay en términos negativos en el asunto del evangelismo y de la siembra y la cosecha. Porque tiene que ver directamente con el asunto de la semilla, de la calidad de la semilla. ¿Cómo dice el texto? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis, ¿cuánto? Mar y tierra. ¿Para qué? Para ganar un prosélito. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si usted recorre la ciudad entera de Santo Domingo, el gran Santo Domingo, para ganar un alma,
¿Es un trabajo grande o no es un trabajo grande? ¿Cómo es el trabajo? Grande. Pero después, ¿qué dice el texto? Después que lo gana, la persona primero era hijo del infierno una sola vez. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, cuando ellos hacían ese gran esfuerzo, que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, una persona que no era judío, ellos lo evangelizaban o lo judaizaban para traerlo a su redil, y ellos le enseñaban todos los rudimentos de la ley y todos los asuntos del judaísmo. Eso era hacer un prosélito. Cuando usted hace proselitismo, eso es lo que está haciendo. O sea, usted es un adventista y sale ¿a qué? A predicar, para predicar el mensaje adventista y que esas personas se hagan adventistas. Eso es hacer proselitismo. Pero quiero seguir preguntando. Cuando ellos ganaban a ese prosélito, ¿el prosélito era cuántas veces hijo del infierno? Una vez, cuando estaba por allá. Y cuando ellos lo ganaban, ¿cuánto lo hacían entonces? ¿Dónde estaba el problema? En la mala semilla. Anótenlo por ahí. El problema está en la semilla, hermanos. Porque le voy a hacer una pregunta. Cuando la piedra angular del edificio vino aquí, ¿qué fue lo primero que hicieron los escribas y fariseos? ¿Que la aceptaron o la rechazaron? Oh, la rechazaron, la piedra angular. Y entonces el mismo Jesucristo dijo, el que escucha estas palabras y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, vino el ciclón San Zenón, vino David, vino la tormenta Federico y vinieron todos los ciclones del mundo. Crecieron los ríos y dieron contra esa casa. Pero ¿qué pasó con la casa? ¿Y por qué no cayó la casa? Porque estaba ¿cómo? Ah, bueno. Y entonces el otro texto dice, el que no oye las palabras, le compararé a un hombre o a una mujer también insensata que edificó su casa sobre la arena. Vino el ciclón San Zenón, vino David y vinieron todos los ciclones, crecieron los ríos y dieron contra la casa. ¿Y qué pasó con la casa? Ok, entonces, ¿por qué se cayó la casa? Porque no estaba. Ah, bueno. Ay, ay, estos estudiantes están caminando. Entonces, cuando aquí hablamos de la semilla, noten ustedes, no os engañéis, ¿qué pasa? Dios no puede ser lo que el hombre sembrare. Entonces, Jesucristo es el buen terreno y también ¿qué es? La buena semilla, las dos cosas. Anoten eso por ahí también. Anótelo allí. Jesucristo es el buen terreno y también es la buena semilla. Por eso es que Jesucristo dice que Él es el principio y también que es el fin. Y también dice, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es. Y dijo también, si yo fuere levantado, ¿qué más? Si yo fuere levantado, ¿a qué pasa? A todos atraeré a mí mismo. Y dijo más, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dijo más, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y si sigo adelante, paso entonces la mañana entera aquí hablándole de quién es la verdadera semilla y quién es el verdadero terreno. Oh, mis estimados hermanos, pero ¿saben ustedes qué ha pasado con los sembradores? Que han dejado la semilla principal en el granero, allá guardada en el almacén, y están sembrando otro tipo de semilla. Y déjeme decirle aquí, todo, ¿cuánto? Todo,
Absolutamente todo. Lo que no tiene a Cristo como centro se convierte en arena. ¿Qué fue lo que dije ahora? Todo, todo, absolutamente todo. Lo que no tiene a Cristo como centro, ¿qué pasa? ¿Se convierte en qué? Y aquí voy a poner un ejemplo. Saulo de Tarso, antes de Damasco, ¿dónde estaba él fundamentado? ¿En la roca o en la arena? ¿Cuántos creen que estaban en la arena? ¿Y cuántos creen que estaban en la roca entonces? Mi mano aquí. ¿Cuántos creen que Saulo de Tarso estaba fundamentado en la roca antes de Damasco? Entonces usted está equivocado, hermanos. Él no estaba fundamentado en la roca en Cristo Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque cuando lo tumbaron, que se le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la pregunta de él? ¿Quién eres? ¿Y por qué preguntó quién era? Porque entonces un escriba y un fariseo fue que lo evangelizó. ¿Y a dónde lo puso? ¿En la roca o en la arena? En la arena fue que lo puso. Fue en la arena. Y todavía era un criminal. Aunque estaba así alineado con la ley y con todos los asuntos judíos, era un criminal todavía. Fue el autor intelectual de la muerte de Esteban y de una cantidad de gente que él anda buscando para matarlos. ¿Y qué dice la ley de Dios? ¿Qué es lo que dice? Claro. Y entonces él dijo, en cuanto a la justicia que viene por la ley, ¿soy cómo? Irreprensible. Pero después, ¿cómo consideró todo eso? ¿Lo consideró cómo? Lo consideró como basura para ganar una sola cosa. ¿Y cuál fue esa sola cosa? Y por supuesto que cuando él se ancló de Cristo Jesús, entonces guardó todos los mandamientos y todas las otras cosas que tenía que guardar. Escuchen, hermanos, déjenme decir una cosa. Nosotros tenemos que considerar bien esto, porque tenemos un problema serio aquí en la semilla, en la siembra. Un problema serio tenemos aquí. Nosotros hemos dejado a Cristo fuera. Y se lo voy a buscar en la Biblia. La iglesia de la Odisea, ¿cuál es? ¿La primera iglesia o la última iglesia? ¿Cuándo comenzó esta iglesia? 22 de octubre. 22 de octubre. ¿A quién se le parece? ¿A quién se le parece esa iglesia? Y cuando el testigo fiel, si usted lee Apocalipsis 3, 18 al 20, cuando el testigo fiel está tocando, ¿dónde está tocando? ¿Dónde que está tocando? Afuera. Y si está afuera, eso quiere decir que lo hemos puesto a un lado, mis estimados hermanos. Entonces Jesucristo tiene que venir y entrar y estar en el centro de toda nuestra experiencia. Y cuando hablamos de semilla, mis estimados, cuando hablamos de semilla, ayúdenme un poquito. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? Se acabó el tiempo ya. Bueno, entonces seguimos más tarde. Hermanos, ¿dónde nos quedamos? 3 principios. Número 1, la fatiga. La proporción. ¿Y cuál es el otro? La semilla. Y entonces, si ustedes entendieron bien, ¿cuál es la semilla que estamos diciendo aquí? Entonces, a un pecador, cuando usted se encuentre con un pecador, no le presente ninguna otra cosa. Preséntele a Jesucristo. Preséntele a Cristo. ¿A quién es que le va a presentar? Entonces nos vemos más tarde.